Listo, chicas, estamos grabando entonces la segunda parte de esta clase, de nuestra primera clase. Vamos a ver, ahí. Listo, entonces vamos a ver esta segunda presentación. Yo ya les había adelantado un poco que vamos a pasar ahora rápidamente de la unidad 1, que era solo el PAM, a la unidad 2, ya es donde vamos a empezar a ver todos los procedimientos que requieren este año. La unidad 2 es el proceso de matronería basado en necesidades humanas alteradas. Y para la jornada de hoy lo que vamos a revisar es la atención de usuarios con necesidades de alimentación y eliminación alterada, y específicamente el procedimiento derivado de la atención, que es la instalación de sonda nasogástrica. Vamos a hacer toda una introducción de lo que respecta a las sondas en general, y luego nos vamos a ir con la parte específica, ¿ya? De cómo poner una sonda. Ustedes saben que siempre las presentaciones lo iniciamos con los resultados de aprendizaje, que son los que requiere, ¿cierto?, estos contenidos. Son 3 resultados de aprendizaje para que ustedes los puedan revisar en profundidad, y nos vamos a ir con el tema de la introducción. ¿Alguien me...? Camila, no se preocupe tampoco. Entonces, para introducirlos vamos a hacer una definición de qué son las sondas, ¿ya? Las sondas, como ustedes pueden ver en la imagen, son instrumentos en forma de tubo, son largos, son delgados, porque tienen que caer en una cavidad específica, que se introducen a un conducto o cavidad. ¿Para qué voy a ponerle una sonda a un usuario, cierto? Porque necesito explorar, porque necesito administrar algo, porque necesito evacuar algo, por ejemplo, en los casos de intoxicación, ¿ya? Obviamente yo tengo que hacer una selección de la sonda. No es lo mismo, no es la misma sonda que yo voy a ocupar en una mujer que la que voy a ocupar en un hombre. No es lo mismo la misma sonda, por ejemplo, urinares, que voy a ocupar en una mujer que es multípara, con una mujer que es primigesta, etcétera. Entonces la sonda siempre se va a seleccionar de acuerdo a sexo, a edad y a la finalidad, es decir, ¿para qué la voy a ocupar? ¿Cierto? Si yo tengo que alimentar, a lo mejor la sonda va a ser más gruesa. Si yo tengo que pasar solo un medicamento, a lo mejor la sonda va a ser mucho más delgada. Y se tiene que tener en cuenta qué estructura tiene, ya el calibre, que lo vamos a enseñar hoy día cómo se mide el calibre, el tipo de punta, también es súper importante de acuerdo a dónde la voy a utilizar, el diámetro interior, qué tan rígida es, y el sistema de fijación que tiene esa sonda, ¿ya? Para la numeración del calibre se emplea una escala, que se la dejé aquí con asterisco, que es la escala francesa French de medidas, ¿ya? Cada unidad de la escala equivale a 0,33 milímetros. Por ejemplo, una sonda 18 French tiene 6 milímetros de diámetro. Esto ustedes se lo van a aprender, probablemente más adelante lo van a hacer casi automático, que uno sabe qué sonda pone urinaria en multíparas, qué sonda pone en varones, etc. Otro dato importante es el material de la sonda, que puede ser caucho, látex y materiales bioestables como silicona o teflón, que puede ser puro o recubierto, y también pueden haber metálicos, que pueden ser rectos, curvos o en S, que es la punta de la sonda. ¿Ya? Lo que más vamos a utilizar nosotros en general es de látex y de silicona, y obviamente los teflones que lo ponemos en las cánulas, ¿cierto?, de las vías venosas. Entonces, acá está la escala en imagen, ¿ya? ¿Qué es lo más común que nosotras matronas utilizamos? Nosotros utilizamos principalmente la 16 y entre la 16 y la 20 para mujeres, que sería este tamaño, y es hasta este tamaño, 16 y 20. ¿Ya? Si ustedes ven el tamaño, tiene que ver principalmente por el meato urinario que pueden tener nuestras mujeres y nuestras multíparas en general. Si mientras más hijos, una paciente más grande, con más peso, ¿cierto? Probablemente voy a poner una sonda más grande para que no se me salga la sonda. Y lo mismo pasa si a alguna de ustedes les gusta la neonatología, ¿cierto? Quieren ser matronas de neo, la sonda de neonatos generalmente es 5 French, ¿ya? Acuérdense que va a depender de las características del neonato. Si es prematuro, a lo mejor va a ser menos. Si es un hijo de madre diabética que pesó 4 kilos 800, a lo mejor va a ser más grande. Pero para que se hagan una idea, es este el tamaño. No sé si ven el puntero, chiquillas, donde estoy apuntando yo, o no se ve. ¿Se ve? Ya. Sí, súper, chiquillas. Entonces, este es el French para los neonatos, para que ustedes se vayan haciendo una idea. Y en los varones, ¿cierto? Se utiliza entre 14 y 18 French, que es entre esta y la de acá. Si ustedes ven, es mucho más pequeña que la que utilizamos en mujeres, ¿ya? Para que lo tengan como en consideración.
Vamos a hacer una pequeña definición entre sonda o catéter, pero quiero que tengan la precaución que la vamos a definir acá como que fueran algo distinto, pero en teoría pudiésemos estar hablando de lo mismo. ¿Qué significa? El catéter se aplica para definir instrumentos largos y delgados con fines de exploración, administración y evacuación que normalmente se introducen en un vaso sanguíneo, normalmente, ¿ya? Pero podría ser distinto. Entonces yo podría decir, un catéter es venoso, ¿ya? Generalmente sí, pero podría utilizar catéter para otras cosas, para que no piensen que simplemente siempre va a ser venoso y les cause confusión, ¿ya? Principalmente es venoso, ¿ya? Pero podría utilizar una sonda también venosa, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, para que tengan la consideración. Nosotros vamos a clasificar también las sondas. Las sondas principalmente tienen 5 clasificaciones que ustedes deben manejar. Las más comunes son las que yo siempre les marco como con una estrellita, que son las cosas como más utilizadas, o como el tips, o como lo más frecuente, chicas, ¿ya? Primero tenemos las sondas gástricas, que pueden denominarse gástricas, sondas intragástricas o nasogástricas. Nosotros generalmente utilizamos la denominación de nasogástrica, que es lo más común. ¿Ya? Esa es una de las sondas que ustedes tienen que manejar a la perfección. Luego vienen las sondas nasoduodenal o nasoyeyunal, y estas sondas en realidad no son comúnmente utilizadas por nosotros en la matronería. ¿Por qué? Porque generalmente son de pacientes de cuidados más intermedios o cuidados críticos. Cuando mi paciente se complica, por ejemplo, un paciente que está con una sonda nasogástrica se complica, se va al intermedio, ¿cierto? A la UTI o se va a la UCI, paso a la segunda sonda. ¿Ya? Para que lo tengan en consideración. No es común de manejo nuestro, pero les podría llegar una paciente perfectamente con esta sonda, ¿ya? Luego viene la segunda sonda más común para nosotras, que es la tercera que aparece en el PPT, que es las sondas vesicales o uretrales. Ya las sondas Foley y la sonda Nelaton son las sondas por excelencia que nosotros ocupamos, tanto en la maternidad para preparar a una usuaria que va a bajar una cesárea, y la Nelaton en usuarias en trabajo de parto cuando hacen globo vesical. Son como las más comunes de uso. También hay sondas rectales, casi nada la usamos nosotros, creo que nunca he puesto una en mi vida, y las pleurales tampoco. Ya son poco común y también son de manejo de UTI y de UCI principalmente. Es un paciente de alto riesgo. ¿Ok? Entonces, veamos las sondas gástricas. Hay 4 sondas gástricas que, no se ve acá. Ya, las sondas gástricas, como yo les decía, no se utilizan tan frecuentemente. Cada vez están menos indicadas, pero de todas maneras ustedes tienen que manejar cómo se ponen cada una de estas sondas, ¿ya? La primera sonda, que se pronuncia súper raro, chicas, si ustedes lo quieren anotar igual, igual siempre lo dejo como anotado en la presentación, se llama Sengstaten Blakemore, es la primera sonda, ¿ya? Es extraño escribirlo y también no es la más utilizada, no son las más comúnmente utilizadas. La segunda es más fácil, que es la sonda Kerr o sonda en T, ¿ya? Esa es la segunda, que es corta. La tercera es la sonda Levin, ya que es la nasogástrica normal. Esa es la sonda que nosotros más utilizamos y que les va a tocar poner una sonda nasogástrica. Y la última es la sonda Seilin, ya que está escrito ahí, se escribe Salem, pero se pronuncia Seilin, así se dice esta sonda, ¿ya? Entonces, esas son las sondas principalmente, como les dije, la que más utilizamos es la de Levin, ojo, porque siempre lo pregunto en general en las pruebas y ustedes se confunden y saben nombrar solo la nasogástrica. Entonces, como dato de prueba, para que lo puedan revisar y tener como bien registrado. Partamos con la primera sonda, que es la Sengstaken-Blakemore. Esta se utiliza principalmente el control de hemorragia digestiva alta. Si ustedes ven acá en la imagen, ¿cierto? Primero tiene una parte para insuflar, ¿ya? Y si ustedes ven, queda en un lugar específico. ¿Por qué controla la hemorragia digestiva? Por compresión. Por eso se infla, ¿cierto?, esta parte del CAF. Y consta de 3 vías, una central que comunica directamente hasta el estómago, ¿cierto? Y 2 vías laterales, que eso también es un dato importante, una que comunica con el balón gástrico, que se ve aquí abajo, que lo tengo que inflar. No sé si se alcanza a ver con el puntero, chicas, en la letra B de la imagen. Sí, profesora. ¿Sí? Ah, ya. Y la otra que comunica con un balón esofágico, que es el que va acá. Ese es el balón esofágico que se infla. Claramente, vamos a ver más adelante que esta sonda ingresa sin insuflar los CAF. Una vez que yo sé que estoy bien posicionada, insuflo, ¿ya? Que es otro dato importante.
La segunda es la sonda Kerr o sonda T, que consiste en un tubo de látex, como dice ahí, y goma con una rama horizontal de 10 centímetros. Si ustedes ven en la imagen, va en una posición específica, ¿ya? Su punto medio sale en una rama vertical de 80 centímetros, tiene varios tamaños, porque obviamente por donde va puesta, ¿cierto? Que se utiliza principalmente en intervenciones quirúrgicas de la vesícula como medio de drenaje. Por eso tiene esa forma esta sonda Kerr, y también es muy extraño que nosotros la podamos utilizar o que recibamos pacientes con este tipo de sonda, ¿ya? Y obviamente está indicado para drenar el conducto biliar común. Acá sale una imagen cómo va esta sonda en T. No sé si ven que está la incisión en la pared abdominal y acá está la sonda para drenaje. Ahí está la T, ¿sí? Y aquí tenemos afuera cómo se vería esta sonda de drenaje en un paciente. Ya, pero como les digo, de manejo de matronería, no es común, ya, para que la tienen que saber como cultura general. ¿Qué más? Aquí viene la sonda que ustedes se tienen que aprender, es la sonda más común que nosotros vamos a poner, si es que nos toca poner una sonda nasogástrica, que es la sonda de Levy. También se llama sonda nasogástrica o duodenal, y este tubo de caucho es duro. Cuando hagamos el taller, vamos a tratar de igual mostrarle cuando vamos a la CIMUF, ¿cierto? Aprovechando que van a ir, de mostrarle algunas otras cosas, como por ejemplo la sonda nasogástrica. Por último, para que tengan una idea de la consistencia que tiene, ¿ya? Es un caucho más o menos duro, es como rígido, en general mide más de 1 metro, y obviamente tiene distintos diámetros, y la más utilizada en paciente adulto es la 14 French, porque obviamente es la que da el tamaño, ¿cierto?, de la fosa nasal, ¿ya? ¿Qué más? El extremo que se introduce es redondeado, que es donde sale la flecha, acá esta es la puntita, ¿cierto? Y tiene un orificio en el extremo distal, que es la flecha verde, ¿ya? Que es abierto y permite el drenaje. Yo a través de esto, esta parte va a estar dentro del estómago de mi usuario y esta parte va a estar afuera, ¿cierto? Yo la voy a dejar fija. A través de del extremo distal, yo puedo administrar alimentos, ¿cierto? Puedo administrar medicamentos, puedo administrar agua, puedo hacer lavados gástricos, etc. ¿Ya? Y obviamente, como dice ahí, se utiliza para realizar una descompresión gástrica o también para aspirar fluidos gástricos, para eso se utiliza. Y miren, acá tengo una imagen como ampliada de la punta de la sonda. Si ustedes ven, acá está la punta redondeada y tiene varios orificios, ¿ya? Que es para que me permitan aspirar, para que me permitan administrar medicamentos, y acá, en la parte verde de acá de la imagen, es donde yo conecto las jeringas de 20 cc, incluso puedo conectar de 60 cc, ¿ya? Por eso es más grande esa parte. Para el pivote, que es la punta de la aguja, la puedo conectar ahí. ¿Qué más? Estas sondas son radiopacas y graduadas. ¿Se acuerdan que el año pasado vimos la parte de radiopaco? Que es que si yo hago una radiografía se va a ver dónde está la sonda, que eso es súper importante, porque si la sonda se corre o pasa algo, se va por otro lugar, tengo que saber dónde está. Y son radiopacas y graduadas y marcadas a partir de los 45 centímetros. Es decir, tengo la sonda y después de los 45 centímetros empiezan a tener estas marcas, porque y va de 10 en 10, que es lo que va a estar dentro del usuario. ¿Ya? No sé si se entiende. ¿Profe? Después de... Dígame. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Sí? Es que he visto videos sobre esto y dicen que hay que ponerla con anestesia, ¿es verdad? No necesariamente, Mayra. No es necesario Ay, ponerla con anestesia. Puedo utilizar una solución anestésica en la punta para que sea menos molesto, porque de ahí yo les voy a mostrar unos videos y van a ver que no es una situación ni una sensación agradable para la paciente que se le está poniendo la sonda. Ya hay reflejos vagales que se producen, entonces en general causa molestia esta sonda. Y se podría utilizar, pero no es que tengo que anestesiar a mi paciente, así como anestesia completa, no, para nada. Puedo poner una solución anestésica. Ya. ¿Algo más, Mayra? ¿O con eso no, respondo su eso era. duda? No, Ya. sí, De ahí está vamos bien. a ver un Gracias. video, Mayra. Así que ahí lo vamos a poder comentar un poco más en detalle. Em, ¿Qué les iba a decir? Que bueno, después de esta punta verde, 45 centímetros, empieza a estar marcada de 10 en 10, porque necesito saber cuánto pude introducir, ¿ya?
Y la finalidad de estas marcas es obviamente orientar la longitud de la sonda al introducir, y en un adulto generalmente vamos a introducir por lo menos hasta la segunda marca, que son 54 centímetros, porque hago una medición que se las voy a enseñar más adelante, que va del lobo de la oreja, ¿cierto?, hasta la nariz, y de la nariz hasta el esternón, hasta la parte baja, ¿cierto?, la apófisis sifoide. Y aproximadamente dentro de ese tamaño podría estar dentro del estómago de mi paciente. ¿Ya? Profe, Dígame. entonces la marca de los 45 centímetros va desde la punta redondeada hacia arriba, hacia lo verde, o de lo verde hacia de abajo. lo verde hacia el otro lado. Lo importante que Ah, tengan claro es que va a estar marcada, Van a ver ustedes las marcas específicamente. Miren, de hecho creo que aquí abajo no se notan tanto, pero ahí hay una marca de la sonda. Miren, si ustedes ven, está toda esa primera parte sin marca y después empieza a ver estas marcas. No sé si las alcanzan a ver, chicas, en la foto. Se ve poquito, pero que va a estar marcada la sonda para ver cuántos centímetros están introducidos principalmente. ¿Ya? Eso, Anaís. gracias. Ya de nada. Eso entonces con respecto a esta sonda. Luego tenemos, ¿cierto?, la siguiente sonda, que es una sonda gástrica de doble vía. Nosotros no la utilizamos nada, ya nosotros ni siquiera se la mostramos en los talleres porque también es de manejo UCI-UTI, ya por lo tanto sí es un manejo más de enfermería que de matronería. Se utiliza para administrar alimentos, medicamentos, líquidos, hacer lavados gástricos en la urgencia. También utilizamos la sonda Saline, y en el caso de irrigación gástrica, cuando tengo que hacer un lavado por intoxicación, o los intentos de suicidio, en esos casos, ¿cierto? Y también en el caso de patologías pueden ser de uso prolongado, por meses, porque acuérdense que todo lo que sea alimentación podría requerir meses, por lo tanto no voy a estar poniendo y sacando sondas nasogástricas por el tema de irritación, de molestia para el usuario, entonces dejo estas sondas que son de uso más prolongado. ¿Ya? Profe, le hago una pregunta. Sí, Antonio, la diga. ¿La de Levin para qué se utiliza? Lo vamos a ver más adelante, pero en general Ya. son como procedimientos menos complejos, Antonella. Lavado gástrico, alimentación, medicamentos, para algunas cosas. Pero ahí lo vamos a Ya. revisar más adelante, para Ya, que les quede gracias. bien claro, esa porque es la que más utilizamos. Acuérdense que estábamos viendo las sondas nasogástricas, nos pasamos al punto 2, ¿cierto? La nasoduodenal son sondas a nivel del intestino, ¿ya? También probablemente de manejo de pacientes más complejos. Obviamente, como tiene que llegar al intestino, son más largas, miden sobre el 1,5 metros de longitud, y tienen marcas radiopacas también a intervalos, igual que las sondas nasogástricas, para permitir detectar su ubicación mientras son introducidas, ¿ya? Acuérdense que hay algunos procedimientos que para que uno se guíe o va con transductor, ¿cierto?, haciéndole una eco al paciente, o le puede ir haciendo radiografías para ir viendo dónde está ubicado y que quede ubicada en el lugar específico. Y como dice acá, están indicadas para alimentación directa al intestino delgado y para la administración de medicamentos, por ejemplo, en el caso de un paciente que tenga un cáncer gástrico y que no se le puede alimentar, ¿cierto?, directo al estómago, se utilizan este tipo de sondas, ¿ya? Vamos a pasar a la tercera parte, que son las sondas vesicales o uretrales. Acá nosotros las vamos a ver solamente mencionadas porque nosotros mañana revisamos todo lo que es de sonda vesical, completo, el procedimiento, cómo se ponen, cómo se sacan, ¿cierto?, cuáles son los tips, etc. Entonces, ahora vamos a ver que las sondas vesicales ya dijimos que está la Nelaton, la Malecot, Pesser y Foley. Las dos con estrellitas son las que nosotros normalmente usamos, que es la Nelaton y la Foley. La Nelaton se pone, se saca la orina y se retira, ¿ya? Por lo tanto es intermitente. Y la Foley es permanente, yo la puedo dejar mucho tiempo en paciente, ¿ya? Nosotros como matrones es muy raro que tengamos pacientes con sondas Foley a permanencia, así como meses, pero en otras disciplinas sí hay pacientes que utilizan estas sondas por muchos meses, con todos los riesgos, ¿cierto?, y los cuidados y las precauciones que hay que tener. Entonces, la primera sonda, que es la Nelaton, son las más simples y son útiles también para los sondeos y autosondeos. ¿Qué significa esto? Si yo estoy con una retención y tengo una patología, tengo un cáncer, yo sola o el usuario solo se puede poner esta sonda, que tienen esta forma. Ya son cortitas, también son bastante rígidas. Como dice aquí, el material es semirrígido y flexible y también se conoce como sonda universal. Un dato es que las sondas nasogástricas de recién nacido
en general casi no se utilizan por los French, entonces se ocupan sondas Nelaton pequeñas para hacerle el sondeo nasogástrico a nuestros neonatos. Si alguna de ustedes es matrona de neo, ya ese es otro dato como importante. ¿Qué más? Miden entre 35 y 40 centímetros de longitud, tienen la punta cerrada y un orificio lateral en ella, ¿ya? Que son esas. Vienen de calibres de 8 French a 20 French y, como dije, se pueden utilizar como sonda nasogástrica en neonatos. Ya es común que veamos este tipo de sonda como sonda nasogástrica en neonatos. La sonda Malekuth, ¿cierto? Es autofijable, si ustedes se fijan acá en la punta, obviamente la sonda, como yo les digo, entra cerrada y después nosotros abrimos, ¿cierto?, los puntos de fijación. Tiene dos tipos de fijación, las 4 ramas, que es el número 1, y la de 2 ramas, que es el número 2, ¿ya? Es una sonda de caucho de 40 centímetros de largo, como ya vimos en la punta tiene una aspa que comunica con el canal central, ¿ya? ¿Para qué se utiliza en general esta sonda? Que tampoco es frecuente que nosotros la utilicemos, en drenajes de ostomías, ¿cierto? De gastrostomías, de eso en general, ¿ya? Y la primera tarea que les doy, aparte de que se estudie en la matronería, porque eso tendría que estar aprendido del año pasado, es que busquen qué es un estoma, ¿ya? Se los voy a preguntar mañana como tarea. Para que me puedan contar de la sonda nasogástrica y qué es un estoma. O a lo mejor lo buscan ahora y me lo dicen al finalizar la clase. ¿Ya? Profe, Dígame. ¿de qué depende, por ejemplo, si se ocupa la de 4 ramas o la de 2? Depende de la patología y para qué la voy a utilizar. Ya, por ejemplo, si es un paciente que tiene un drenaje que está complejo o complicado, ¿cierto? Que fue difícil la intervención, que está muy grande, yo probablemente necesito que quede más fija esa sonda. Por eso se ocupa la de 4. Si es un drenaje que es pequeño, que es limpio, que en realidad se va a retirar pronto, probablemente puedo utilizar la de 2 ramas, ¿ya? Pero eso va a depender del diagnóstico y de para qué la voy a utilizar específicamente. Ya también depende de cuánto está drenando, también son consideraciones que tengo que tener. Ya, muchas gracias. Ya, Monserrat. La sonda Pesser, entonces, o también llamado tubo Pesser, también es autofijable y es una sonda cuyo extremo distal termina con una forma de hongo. Es parecida a la sonda anterior, ¿cierto? Pero tiene la punta que es fungiforme y tiene usos similares a la sonda Malekuth, ¿ya? Ahí está. Ahí, bueno, aquí ven la primera forma, ¿cierto? De la sonda, que es parecida en realidad a la otra, y acá también. También tiene 2 o 4 orificios, dependiendo para qué la voy a utilizar. Es semirrígida, es recta, de una sola luz, puede tener 2 o más orificios, como yo les mencionaba. Esta sonda es importante saber que esta sonda se pone por un médico, porque se inserta quirúrgicamente, porque es un sondaje permanente. ¿Por qué es importante saber eso? Porque hay sondas que ponen los profesionales no médicos, enfermeras, matronas, kinesiólogos, ¿ya? Pero hay otras sondas, como las pleurales, por ejemplo, que salen desde pabellón. Yo como profesional no médico me tengo que preocupar que la sonda esté drenando y que no se tape. Yo no las pongo ni las retiro, ¿ya? Si al paciente se le sale la sonda, el paciente tiene que entrar nuevamente a pabellón, ¿ya? Requiere una sutura para la piel para inmovilizarla, así que hay que tener ojo, porque si yo muevo esta sonda le causa dolor a mi paciente, porque el punto está por fuera, está por piel para fijación, ¿ya? Y se emplea en el drenaje vesical, en el suprapúbico, en el renal. Insisto, en múltiples patologías, en cáncer, en problemas renales de múltiples tipos, se puede utilizar también cuando requiero drenar, ¿ya? Y que sea de permanencia, ese es otro dato importante. Y vamos a pasar a la última sonda, que como yo les decía también es la segunda que más utilizamos de las vesicales, que es la sonda Foley. Esta sonda tiene un extremo distal redondeado para que sea más fácil introducirla por el meato urinario. Obviamente cercano al extremo distal posee un orificio que permite comunicar la vejiga con el medio externo, ¿cierto? Que les va a quedar más claro acá. Entonces, la parte distal redondeada, ¿cierto? Tiene esa punta de drenaje. Y sobre este agujero, sobre esta parte, ¿cierto? Hay un balón de retención con capacidad de 3 a 30 centímetros, dependiendo qué sonda estoy ocupando. Por eso, cuando ustedes lleguen como matronas nuevas a un servicio, preocúpense. Acá en el Hospital de los Andes, ustedes todavía no lo conocen, a lo mejor algunas sí,
pero tengo que saber qué elementos tengo, qué sondas tengo, tengo solo sonda 14, tengo 14, 16 o 20, cuál se utiliza acá, ¿cierto? Etcétera, etcétera, los manuales de procedimiento, qué otros materiales tengo equipo uretrovesical o solamente tengo apósitos estériles que yo pongo en el lugar, porque si no, puede haber una urgencia y tengo que ir a prepararlo y voy a saber a última hora con el material que cuento y eso hace que me demore, que me pueda equivocar, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿De cuánto es el balón? Puedo abrir una, sacar una y abrirla y a lo mejor después mandarla a esterilizar dependiendo de la normativa IAS del centro. ¿Ya? Y como menciona acá, este balón se infla una vez que la sonda está introducida, se puede inflar con agua o con aire, y el propósito del balón es que la sonda quede retenida en la vejiga. No sé si les puse una imagen. Sí, acá les puse unas imágenes de la sonda cuando se infla el CAF. Ven que está el orificio por donde dreno la orina, ¿cierto? Esta sonda es de 2 vías, que ahí se las voy a mostrar, por eso tiene 2 orificios. Y acá está el CAF, ¿ya? Que está bajo esa parte. Entonces, pero lo vamos a ver en profundidad mañana. Hay tipos de sonda Foley también, hay de 1, de 2 y de 3 vías. La de una vía en general casi no la van a encontrar en los servicios públicos porque en general se prefiere comprar la Nelaton. Si es un sondeo rápido y se va a sacar la sonda, porque esa, si ustedes ven, en general sería raro utilizar la configuración, entonces para eso ocupo la Nelaton. Pero la que frecuentemente, la más frecuente que van a utilizar es la de 2 vías. Nosotras, como matrona. ¿Ya? ¿Por qué? Porque viene solamente para inflar el CAF y para recibir la orina. A diferencia, ¿cierto?, de la que tiene 3 vías. ¿Ya? La de una vía permite la comunicación con la vejiga para extraer la orina, la otra se utiliza para inflar el balón, la de 2, y la de 3 vías permite realizar lavados vesicales. Por lo tanto, va a tener tres como orificios. Por este lleno el CAF, que va a estar acá arriba. Por este drena la orina y por este finalmente puedo hacer la irrigación. Por eso en esta imagen, si ustedes ven, tiene 2 orificios distintos. ¿Ya? No es el mismo por el que absorbo la orina que por el que voy a ir haciendo la irrigación. ¿Sí? No sé si se entiende, chicos. ¿Tienen alguna duda? Esperen un segundo, que tengo algo en el chat. Exactamente, Natalia. Se infla con agua bidestilada o con suero fisiológico, con cualquiera de las dos. Y como dice ahí, la tercera vía permite realizar... Neri, dígame, le escucho medio cortado, sí. Neri, la escucho. Es que no entendí las que tienen 2 o 3 vías. Ya, la explico de nuevo. La de una vía, imagínense que es como una Nelaton, ¿ya? La de 2 vías, que es la que más utilizamos, tiene solamente un orificio en la punta, que es por donde yo voy a absorber la orina, que la voy a hacer a través de esta parte de acá, de la parte amarilla. Este que tiene el pituto verde o de cualquier otro color, pero tiene un pituto para conectar jeringas, es por donde yo inflo el CAF. El CAF es el baloncito, ¿sí? Esas son las de 2 vías, entonces frecuentemente nosotros utilizamos de 2 vías. La de 3 vías tiene un orificio para drenar la orina acá, un segundo orificio que está más adelante para hacer irrigación, y el último que es el que infla el CAF. Neri, no sé si con eso como que aclaro su duda. No, creo que me dijo sí, o si no me escribe o al finalizar la clase lo vuelvo a explicar, Neri. A ver, déjenme ver si me escribo por el chat. Ya, perfecto, Neri, estamos ok. Entonces, como mencionaba acá, la tercera vía permite realizar los lavados vesicales con suero fisiológico y en caso también de taponearse con coágulos o pus, puedo limpiar la zona. ¿Ya? A ver. Entonces estamos ok. Acá viene una imagen de una vía, ¿cierto? Que esto es muy parecido a la sonda Foley, por eso esta casi no se compran en el servicio público. Está la de 2 vías, que va a tener solamente un orificio en la punta y el CAF, y la de 3 vías, que es como con 2 orificios, como ya vimos. ¿Ya? Aparte de la sonda, las sondas Foley se conectan a un recolector. ¿Ya? Esta punta, que es la de al medio, ¿cierto? La que recibe la orina, obviamente no puede estar chorreando la orina del usuario, entonces se conecta un recolector, que son estas bolsas. Esta bolsa, si ustedes ven, tiene acá como una puntita, un pitutito blanco. Ese pitutito blanco en algunas veces se saca como una tapa o a veces viene directo así porque esto viene estéril.
Ya, ojo con eso, porque acuérdense que voy a conectar algo directo a una vía que está directo conectada a la vejiga del paciente. Si yo lo hago mal y no manejo el tema de las guías, del lavado de manos que corresponde, voy a contaminar y voy a hacer que haya una infección intrahospitalaria de mi paciente, ¿ya? Entonces hay que tener ojo con eso. Se conecta esa parte blanca directamente acá a este orificio, hasta el fondo, chiquillas. Hasta el fondo se conecta esa parte blanca. Y ahí la orina va a quedar al recolector, ¿ya? Una pregunta, nosotros lo vimos el año pasado en lavado de manos. ¿Qué lavado de manos me tengo que hacer si voy a poner una sonda Foley? Chicas, ¿para todas? ¿Me hago un lavado clínico? ¿De cuántos minutos? ¿O me tengo que hacer otro tipo de lavado y de cuántos minutos? Las escucho. Quirúrgico. Sí, dijo que era estéril, hay que tocarla como con el guante estéril, ¿no? Bien, Ivania, pero bien, sí. Efectivamente es un lavado quirúrgico. ¿De cuántos minutos? ¿Otra persona que no sea Ivania? 5, profe. Bien, ¿quién contestó? No vi. ¿Quién contestó el Yo, tiempo? Yo, profe. ¿Quién es Tamara? Sí. Ya, Tamara. Bien, 5 minutos efectivamente. Ya, chicas, eso es otra parte que se lo aprovecho de mencionar como dato. Ustedes saben que yo siempre les trato de hablar del tema de la acreditación, de lo importante de conocer los manuales de procedimiento. Y aquí hay un ejemplo súper certero por qué ustedes tienen que tener esa diferenciación. En el Hospital de los Andes, el manual de procedimientos, hasta este momento, podría cambiar más adelante, indica que el lavado de manos para insertar una sonda urinaria es lavado clínico. De 3 a 5 minutos igual, pero lavado clínico. En cambio, el Hospital San Camilo tiene indicado en su normativa interna que el lavado de manos que yo tengo que hacer para poner una sonda es quirúrgico. Entonces, por eso yo tengo que tener súper claro, si yo hago en los Andes un lavado quirúrgico, a lo mejor no voy a tener problemas, pero va a ser así como raro, es como la única matrona que hace lavado quirúrgico. Ojo que la recomendación de la OMS, que yo se las pasé el año pasado, es lavado quirúrgico. Pero, de todas maneras, yo tengo que tener como la consideración del lugar donde estoy trabajando y cuál es la normativa interna. No voy a causar daño si en los Andes me lavo quirúrgicamente, pero por eso es importante también reconocer en dónde estoy y los procedimientos específicos internos, ¿ya? Así que para que no se olviden de esa parte también cuando les toque poner una sonda. Otro dato importante del recolector es que acá al final, si ustedes ven, hay un pitutito que es azul, ¿cierto? Que no sé cómo mostrárselo, pero es como que uno pudiese presionar, ¿cierto? Y se abre. Esto yo presiono ahí, presionando la fuerza ahí, y esto se abre y drena la orina. Eso también es súper importante recordarlo, porque hay algunos recolectores, que lo vamos a ver mañana, que esa parte viene abierta, por lo tanto, cuando yo pongo la sonda, ¿cierto? Y ya conecté, que cerré el circuito, por lo tanto, ya no hay riesgo de IAS, yo tengo que apretarlo para que se cierre, porque si no, va a empezar a caer la orina del recolector al suelo de la cama, del lado de mi paciente. ¿Ya? Entonces, ese es otro dato importante, para que lo tengan en consideración. Luego tenemos en el cuarto lugar las sondas rectales. Son sondas que son cortas y gruesas. En general tienen un calibre como de 27 a 40 French. Se utilizan para expulsar gases y también para irrigación continua o lavados. Y pueden ser de caucho, que es una goma roja, de látex, de polietileno, ¿ya? Ojo, acuérdense que siempre el material de mi sonda tengo que tener mucho ojo si tengo pacientes alérgicos. Ya es un dato muy importante que ustedes, cuando yo les pida las ejecuciones de un procedimiento con sonda, lo tienen que tener muy en consideración, ¿ya? Y finalmente, tengo algo en el chat, chicas. Tamara, lo de la sonda vesical sí probablemente lo vamos a poner en práctica, lo de sonda vesical. Nasogástrica y el resto no, porque no se utilizan casi principalmente. Solo por eso no. Bueno, las sondas pleurales, como les decía, es un catéter de una sola luz con un fijador puntiagudo que sirve de trocar. Entonces, estas sondas pleurales, si ustedes ven ahí, tienen la punta más rígida. Y como yo les decía, está indicado en derrame pleural, en neumotórax, que son patologías respiratorias complejas, y se ponen generalmente en pabellón. Ya yo no podría poner esta sonda porque causaría mucha molestia y mucho dolor, y porque tiene que tener un punto de fijación en piel para que no se salga, ¿ya? Y obviamente, como dice ahí, este fijador será retirado una vez hecha la punción. Es decir, es como que fuera, imagínense una aguja gigante, pero que la pura punta, ¿cierto? Que es más gruesa, obviamente es el trocar que se utiliza para puncionar,
la parte de la parrilla costal, llego al pulmón, y después yo puedo sacar esa punta, la retiro y queda solo en la parte plástica. Es como parecido cuando ponemos una vía venosa. No sé si conocen las bránulas, ¿alguien? ¿No? Ya, lo vamos a tener que ver en los talleres, pero es muy parecido como al sistema. ¿Ya, chicas? Eso con respecto a las ondas pleurales, pero tampoco es manejo nuestro, es como para que las tengan en consideración y las puedan conocer, nada más. Ah, ¿Monserrat? ya. ¿Alguna Ah, duda? no, ¿Tiene no, abierto el micrófono? Ya, disculpe. no se preocupe. Y ahora nos vamos a ir con la segunda parte, que es el procedimiento de instalación de la sonda nasogástrica, ¿ya? Entonces, la instalación de una sonda nasogástrica es una técnica limpia, ojo, no es una técnica estéril, que consiste en la inserción de un tubo por la nariz o por la boca. Puede ser nasogástrica u orogástrica. En los pacientes adultos generalmente la ponemos por nariz, nasogástrica. Y en los pacientes neonatos, como la nariz y las coanas son muy pequeñas, se pone generalmente orogástrico, o sea, va por la boca, ¿ya? Y va hasta el estómago para cumplir con distintos objetivos. Me parece que alguna de las chicas me había preguntado el tema de los objetivos. ¿Para qué utilizábamos la sonda nasogástrica? Bueno, aquí están los objetivos. Primero se utiliza para alimentación enteral, para administración de medicamentos, también se puede utilizar para descompresión gástrica, para diagnóstico y para eliminación de sustancias tóxicas y fármacos, ¿ya? ¿Se acuerdan qué era la nutrición enteral? Lo vimos el año pasado. ¿Alguien de las que estudió el tema de matronería que me cuente qué es la nutrición enteral? ¿O la diferencia con la parenteral? Es una técnica de intervención nutricional ¿Ya? que como que cubre una parte de los requerimientos como calóricos y proteicos y que se administran a través de sonda. Perfecto. Bien, Antonella. ¿Alguien más que quiera complementar algo? Se usa cuando las personas no pueden mascar o deglutir. Perfecto. ¿Y cuál sería la diferencia entre enteral y parenteral, chicas? Que la enteral va directo como al sistema, es como por vía natural, y una parenteral puede ser, por ejemplo, la sangre, o como necesita como una inserción artificial. Exactamente. Eso no se les puede olvidar, chicas, porque muy frecuentemente a ustedes se les confunde la vía enteral y parenteral. Revísenla para mañana, igual, por si acaso se las consulto, pero confirmen qué es la nutrición o la alimentación enteral y por qué se diferencia de la parenteral. Chicas, el año pasado tuvimos una estudiante que reprobó un examen de título porque confundió una vía enteral y parenteral, que puede parecer que es poco significativo, pero ustedes van a ver, si ustedes tuvieran un paciente y le administran algo enteral por vía parenteral o al revés, que pueden causar una iatrogenia gigante en un paciente. Entonces, nunca se les olvide ni confundan, ¿cierto?, estas vías. Ya, entonces dijimos alimentación enteral, que es soporte nutricional, ¿cierto?, a través del tracto gástrico. Aquí tenemos una imagen, ¿cierto?, hasta dónde llega. También a través de la sonda puedo administrar medicamentos. Ojo, que aquí hay un dato importante que ustedes lo tienen que tener y me lo tienen que decir a mí en la valoración. Si yo les pregunto sonda nasogástrica, el medicamento se debe triturar o disolver. Creo que también la última clase que vimos fue de medicamentos por vía natural. Esa clase es súper importante porque está directamente conectada, ¿cierto? La matronería está directamente conectada con la 1, con la 2. Y creo que lo mencionamos, que para administrar medicamentos, ¿cierto?, por vía enteral y por sonda, se tritura el medicamento y se disuelve el medicamento, también puede ser, para administrarlo y que sea más fácil. Yo no le puedo pasar la pastilla entera por la sonda, porque obviamente no va a pasar, ¿ya? Y otro dato importante es que luego de pasar el medicamento, que puede ser triturado o disuelto, yo tengo que limpiar la sonda, ¿ya? Para que no se ocluya, para que no se tape. Y la limpio obviamente con más suero fisiológico o alguna secreción, ¿cierto?, de agua. Y destilada en general ocupamos suero, porque como cae, va directo al estómago, suero fisiológico para limpiar 10 o 20 cc.
Y otro dato es que las sondas nasogástricas pueden estar conectadas a un sistema de aspiración, como vemos en la imagen, ¿cierto? Un frasquito que aspire o a caída libre. ¿Qué significa esto? Acuérdense que no es un procedimiento estéril. Esto no llega a una cavidad estéril, el estómago no está estéril. Entonces, yo la puedo dejar conectada y a veces dejamos cerrada nomás la llave del paciente. No tiene que estar obligatoriamente conectada a una bolsa, a un recolector o a una aspiración, como a diferencia de las sondas vesicales, que como si son con manejo estéril, es distinto, ¿cierto? El procedimiento, ¿ya? Y como dice ahí, a caída libre, tengo que pinzarla por lo menos por 30 minutos si la sonda está abierta, porque obviamente tiene que pasar todo el contenido de la sonda, o si no, se va a estar devolviendo medicamento, y si yo dejo la sonda abierta también, probablemente pueda estar llenando de aire y de gases a mi paciente, ¿ya? Eso con respecto a el segundo objetivo. El tercer objetivo es la descompresión gástrica. Como menciona acá, hay varias patologías gastrointestinales que pueden provocar bloqueo parcial o total del intestino, ¿cierto? Y va a generar una insuficiencia para evacuar los contenidos intestinales. Por lo tanto, esto va a generar una distensión gástrica, ¿cierto? Imagínense ustedes cuando han comido algún alimento, ¿cierto? Que produzca algún tipo de hinchazón, de inflamación, pero esto multiplíquelo como por 10 veces, porque hay una oclusión intestinal, ¿ya? Y esto provoca dolor, en pacientes puede provocarle vómitos, también tengo riesgo de aspiración de contenido por la vía respiratoria, porque se está devolviendo y el paciente sigue respirando, y la sonda gástrica permite eliminar estos contenidos hasta que obviamente la oclusión pase o hasta que el paciente ingrese a pabellón para disminuir el tema de la oclusión. Y en el caso de que la sonda, ¿cierto?, queda unido en reservorio, también permite recolectar los contenidos gástricos del paciente, ¿ya? Es decir, funciona por diferencia de gravedad. ¿Qué significa esto? Si yo tengo puesta la sonda conectada al estómago abierta o a caída libre, el contenido se empieza a devolver. Por eso cuando pongo un medicamento yo lo tengo que dejar ocluida, la punta de la sonda, porque si no se va a empezar a devolver el medicamento. ¿Ya? Ese es otro dato importante también, ¿ya? Porque funciona por diferencia de gravedad, o también puedo aspirar. Si yo necesito, por ejemplo, si yo pongo una sonda y lo que quiero hacer es aspirar contenido porque el paciente se me intoxicó, yo solamente aspiro, lo puedo conectar con una jeringa de las grandes, ¿ya? Y como dice aquí, un ejemplo es la oclusión intestinal de origen mecánico o de origen funcional, pero que hay una oclusión finalmente, no pasa el contenido. El cuarto punto es para diagnóstico, y esto indica, por ejemplo, si necesito medir la cantidad, la acidez de contenido estomacal, si está funcionando, ¿cierto?, la gastrina. No sé si ya se la pasaron o no entre anatomía y fisiología. ¿Saben lo que es la gastrina? ¿No? Ya, se los dejo como tarea. Estómago y gastrina para mañana, entonces, también, aparte de lo que está pendiente. ¿Ya? También para eliminación de sustancias tóxicas o fármacos, si un paciente, ¿cierto?, un intento de suicidio, entonces hago un lavado gástrico con soluciones que permitan eliminar o absorber las sustancias tóxicas, ¿cierto?, con los antígenos o los fármacos, también para eso se utiliza. Ya. Nos vamos ahora ya con la parte del PAM, ¿cierto? Ya conversamos con nuestro paciente, llegó el médico, supongamos en el ámbito hospitalario, nos indica a la matrona, a ver, Valentina Gutiérrez o Monserrat Contreras, que vayan a poner la sonda nasogástrica a una usuaria porque tiene una oclusión intestinal, ¿ya? Entonces, la matrona Valentina y la matrona Monserrat van a ir a hacer este procedimiento y ellas se tienen que acordar que parten con su PAM, ¿ya? Y la primera etapa del PAM es la valoración, y para este procedimiento específico lo que tiene que hacer ambas matronas es: primero, en la valoración vemos la indicación médica y el objetivo de la instalación. Espérenme, chica, que tengo chat. Ah, muy bien, Tamara, sí, efectivamente eso es la gastrina, para que se lo aprendan para mañana. Como les decía, entonces la indicación médica y el objetivo de la instalación. Segundo, datos muy importantes, chicas, y creo que lo voy a marcar igual en la presentación: el estado de conciencia de mi paciente. Yo cuando pongo una sonda nasogástrica tengo que tener mucho ojo: mi paciente está consciente, está orientado, o es un adulto mayor de 80 años desorientado, porque ¿cómo le pido ayuda? ¿Cómo le pido que el paciente trague? Etcétera, etcétera. O si no, en estos casos a lo mejor sí voy a tener que dormir al paciente, o entregarle algo para yo poder poner la sonda, ¿ok?
También otro dato importante es el conocimiento y la experiencia del paciente frente al procedimiento, obviamente para que el paciente me colabore. Si el paciente está nervioso, chicas, no va a haber caso que yo pueda poner la sonda nasogástrica, porque el paciente se me va a mover, se va a correr, no voy a poderla instalar. Por eso es importante darle calma, darle tranquilidad, explicarle, mire, lo que yo voy a hacer, ¿cierto? Dijimos, la matrona Valentina y Monserrat tienen que ir a hablar con el paciente en esta valoración y decirle, señorita Juanita Pérez, nosotras somos las matronas Valentina, la matrona Monserrat, y vamos a poner esta sonda que consiste en esto, y va a pasar esto, ¿cierto? Puede tener una sensación incómoda, usted nos tiene que avisar, etcétera, etcétera, para calmar a mi paciente. Los pacientes que en general no se han puesto sonda antes, a veces no están tan nerviosos al inicio del procedimiento. Es como, bueno, me van a poner una sonda. Cuando parte el procedimiento, chiquillas, vamos a ver en un video, se van a dar cuenta que la sensación, como yo les decía, es un poco traumática o un poco desagradable, por así decirlo. Entonces ahí se empiezan como a acelerar un poco, a complicar. Pero el paciente que ha tenido a veces experiencia de sonda sabe, y a veces como que no, en realidad no tiene muchas ganas de que les pongan la sonda, ¿ya? Ahí se van a dar cuenta ustedes. ¿Qué más? Hay que ver las condiciones físicas y las características nasobucofaríngeas del paciente que puedan obstaculizar la introducción de la sonda. ¿Qué tengo que ver? ¿Es muy pequeña la nariz? Oye, no, ¿sabes qué? Vamos a tener que ver si es que efectivamente, matrona Valentina, la podemos poner nasogástrica porque tiene la nariz muy pequeña, o la persona nos menciona que tiene adenoides. Entonces, ¿vamos a poder pasar con la sonda? No, a lo mejor no. De lo contrario, ¿qué pasa en la boca? La paciente tiene dentadura, ¿cierto? Postiza, tiene placa. ¿Se saca esto o es fija? Esos datos también son importantes. Imagínense, están poniendo la sonda nasogástrica o orogástrica y el paciente se le va la prótesis dental y se ahoga, o al revés, estoy poniendo la orogástrica y la sonda no pasa porque al final le hizo un movimiento que no correspondía con la prótesis del paciente, etcétera, etcétera. ¿Ya? También hay que valorar el reflejo de tos y de náuseas. Si el paciente dice, no, yo me lavo los dientes, me tocan la boca y vomito, créanme que probablemente no van a poder poner esa sonda nasogástrica, ¿ya? También las condiciones ambientales en las que se encuentra el paciente, la privacidad, la comodidad, la iluminación, la temperatura. Yo no le puedo estar poniendo una sonda a alguien, imagínense una habitación que tiene 5, ¿cierto? 5 camas, yo tengo que cerrar las cortinas, porque imagínense, el paciente va a estar con la boca abierta, ¿cierto? Hay pacientes que pueden tener prótesis que se sienten incómodos, van a ver la reacción que se produce cuando pongo la sonda, entonces, ojo con el tema de la privacidad. Y también, como les decía, valora el uso de prótesis dental por parte del paciente. Es móvil, es fija, se la puede sacar, qué pasa, etcétera, etcétera, ¿cierto? Todas las condiciones en el caso que tenga prótesis dental. Profe, tengo una consulta. En ese sentido, por ejemplo, si tengo un paciente que tiene la prótesis, ¿sería mejor como medio preventivo quitársela? O sea, pedirle que se la saque antes de ponerle la sonda orogástrica, ¿o no? Exactamente, Tamara. Sí, tengo que pedirle que se la retire porque si no mi paciente se puede ahogar. Aparte porque no sé el tamaño de la prótesis, hay prótesis que son totales y hay prótesis que son parciales. Entonces se puede ahogar mi paciente. Sí, hay que pedirle que se la retire, chicas. Y parece que... Sí, Monserrat parece que iba... Sí. Sí, en el caso de que el paciente en este caso tuviera tos o tuviera náuseas, ¿qué se hace en ese caso? Porque no se puede introducir. Se espera a ver si en un segundo intento se puede introducir. Por eso yo les decía que la sonda nasogástrica ya no se ocupa mucho, porque el costo-beneficio es muy alto, ya le puede causar más molestia al paciente, tiene algunos efectos adversos más complejos para la funcionalidad que tiene. Ya, o sea, tiene que ser algo principalmente de intoxicaciones, de exámenes, por ejemplo, para que se utilice la sonda nasogástrica. En el común, por eso no se está utilizando tanto. Profe, a mí una vez me pasó que terminé en urgencias por una intoxicación y yo sufro de reflujo, toda la vida nací con reflujo. Entonces trataron de meterme la sonda orogástrica y se me salió, o sea, hice arcada y se me salió por la nariz. O sea, no, exacto. me la metieron... la nariz salió por la boca. Salió por la boca, sí, fue al revés. Sí. También puede pasar eso, chicas. Sí, sí. No. Exactamente, Tamara. Sí, como menciona Tamara, por eso hay que evaluar bien si mi paciente no está en condiciones, no está preparado ni física ni mentalmente, por eso es importante la valoración, es mejor no poner, las chicas no se arriesguen, porque como dice Tamara, puedo terminar con una sonda en el aparato respiratorio, en los pulmones, en la tráquea, en la laringe, en faringe, en otro lado,
que no corresponda, y también puede terminar que la estoy poniendo y como el paciente empieza con este reflejo o con esta náusea o incluso con vómito, que voy a estar poniendo por la nariz y va a estar saliendo por la boca. ¿Ya? Así que sí, efectivamente, como dice Tamara, es un buen dato. No sé si tienen más consultas, chicas, dudas, comentarios. Profe, Dígame. pero entonces, ¿qué se haría si ya como que no hay posibilidades de ponérsela a la persona porque intenta, Si no es no sé, posible, vomitar? claro, si efectivamente ya no la puede poner después de por lo menos 3 intentos, se desiste el procedimiento e informa a médico. El médico puede decir, ya, mire, esperemos un par de horas si es que no es algo urgente, o que lo intenta a lo mejor otra colega, o finalmente puede indicar otro procedimiento, pero no la sonda. Ya, profe. Gracias. ¿Ya? Ya, muy bien. Entonces, chicas, ya vimos entonces ya cómo partiríamos en la sonda nasogástrica con la valoración. Ojo que aquí en la sonda hay varias valoraciones, porque yo parto con la valoración previa, pero yo también tengo que valorar durante el procedimiento, ¿ya? Entonces tengo que ver durante el procedimiento, colabora mi paciente, ojo, tiene signos y síntomas de hipoxia, el paciente, acuérdense que hace unos reflejos, que los vamos a ver más adelante, donde el paciente puede generar un paro, o hay pacientes que les provoca bradicardia, entonces el paciente también puede provocar signos de hipoxia, porque se siente como asfixiado, entonces puede haber signos y síntomas de hipoxia, y también náuseas, vómitos y bradicardia por respuesta vagal. La respuesta vagal es una de las complicaciones más difíciles o más que hacen que no pongamos la sonda nasogástrica, porque en la respuesta vagal mi paciente se puede desmayar y no puede poner la sonda, e incluso se puede generar un paro, ¿ya? Por la respuesta vagal, entre la desesperación, entre la hipoxia, entre las náuseas y toda esa sensación, entonces la respuesta vagal es como compleja, ¿ya? Y finalmente también hay una valoración posterior, que esta yo la podría dejar como evaluación después de poner la sonda, ¿ya? Pero que tienen que tenerlo identificado para valorarlo, que es cómo es la tolerancia del paciente al dispositivo, porque a lo mejor puse la sonda, pero el paciente está con náusea, tiene ganas de sacársela, no se siente cómodo, está generando que le cuesta respirar, por ejemplo, etcétera. También explicarle, ¿cierto? La contención, mira, a lo mejor va a sentir molestia, le va a irritar un poco, ¿cierto? La parte de la fosa nasal, no es tan cómodo, pero espera un momentito, aguante porque va a ser, ¿cierto? Por una hora que va a tener la sonda, etcétera, etcétera. Y también hay que ver el alivio de síntomas. Si a un paciente que se le pone por distensión abdominal, probablemente el paciente se va a sentir mucho más cómodo una vez que le puse la sonda, porque obviamente está con distensión por oclusión y va a empezar a eliminar gases, a eliminar secreciones, alimentos, lo que haya quedado en el estómago sin poder pasar, ¿ya? Eso con respecto a la valoración posterior, que lo podríamos poner incluso como evaluación. Y ahora nos vamos a la parte de la segunda etapa, que es la planificación. Acuérdense, ya valoramos, ¿cierto? Tenemos un diagnóstico que probablemente lo entregó el médico, por eso nos indicó este procedimiento. Nos vamos a la planificación, que para las técnicas nosotros nos vamos a poner de acuerdo que son los materiales. Cuando yo planifico es que yo en mi cabeza ya sé que valoré, tengo el diagnóstico, ya me dieron las indicaciones, revisé todo, y ahora en la planificación tengo que ver, voy a poner una sonda nasogástrica, ¿qué necesito? Porque eso es lo que pasa, yo de repente le puedo decir, no sé, a Tamara y a Krishna, chicas, ya vamos a ir a poner una sonda, ustedes preparen el material mientras yo estoy haciendo un procedimiento con otra compañera. Y claro, llegamos a la bandeja o llegamos al carro de procedimiento y está la mitad de los materiales. Entonces, si hubiese habido una buena planificación, no habría pasado eso. Y ojo, porque cuando yo ya llego a la estación de mi paciente, a la cama, a la pieza, lo que sea, no me puedo estar devolviendo, es que se me olvidaron los guantes, es que no traje la sonda del tamaño, ¿no? Porque yo supuestamente ya revisé ficha, ya valoré, ya tengo una idea de lo que voy a utilizar, ¿ya? Entonces, en la planificación tengo la sonda nasogástrica del lumen adecuado. Tengo que haber visto a la paciente, revisé orificios nasales, vi cómo la voy a poner, etc. Este no es un procedimiento estéril, es un procedimiento limpio, así que necesito guantes de procedimiento. Ojo que en algunos lugares se requiere pechera, lentes y mascarilla. Antes del COVID, la mayoría ponía la sonda nasogástrica solo con guantes de procedimiento. Con el tema del COVID, ustedes saben que se han extremado las medidas, así que pechera, lente, mascarilla, todo va a ser obligatorio.
pero también en algunos lugares se utilizaba el tema de la pechera y los lentes o antiparras, porque el paciente tiene riesgo de vómito. Entonces, si el paciente me vomita a mí como profesional, yo voy a tener menos riesgo de algún tipo de infección o de algún riesgo, ya a pesar de que ustedes saben que el vómito está clasificado en bajo riesgo, pero de todas maneras para protegerme, porque no es lo mismo sacarme la antiparra que esté sucia a que haya caído directo a mis ojos, ¿ya? Y lo mismo pasa con la pechera, con el uniforme, etc. Voy a necesitar una copela graduada, que no sé si les puse una imagen de una copela, pero una copela, imagínense como un pote metálico pequeño, ¿ya? Es un pote pequeño metálico, imagínense como, a ver qué podría ser, no sé, un recipiente, ¿ya? Eso. Necesito sabanilla o toalla, ¿ya? También depende de para qué voy a hacer el procedimiento, bolsa de desechos, toalla de papel, lubricante hidrosoluble, que tampoco siempre hay en todos los servicios, ¿ya? No esperen encontrar en todos los lugares el lubricante, hay que tener un depresor lingual, el fonendoscopio, un vaso con agua con una pajilla para beber, que es opcional, un recipiente para la muestra, si es que obviamente yo voy a sacar contenido, necesito un recipiente, tela de fijación, jeringa de 60, jeringa de 20, gasas y pinza clamp, tapón de sonda, si es que lo voy a dejar tapado, bolsa recolectora o sistema de conexión y el basurero y contenedor de cortopunzantes, ¿ya? ¿Creen ustedes que hay algo que falte acá? Chicas, ¿hay algún material que pudiese faltar? Si ustedes, yo las mando con todos estos materiales, ¿creen que podrían poner la sonda? ¿Falta algo? Chicas, ¿algún comentario? ¿Alguna consideración? Podría faltar el anestésico en caso de que el paciente lo necesite. Ya, por ejemplo, si se utilizara, podría ser, sí, Catalina, efectivamente podría requerirlo si es que si es que lo voy a utilizar y si es que lo tiene el servicio, bien, ¿ya? Entonces, acuérdense que los materiales a ustedes tienen que, ¿qué es lo que a mí me interesa? Que ustedes piensen, cuando piensen en los materiales, se acuerden inmediatamente de la ejecución del procedimiento. ¿Qué es lo que yo me voy poniendo en orden para saber si están todos los materiales que requiero, ¿ya? Y nos vamos a ir a la segunda parte que tiene que ver con el sistema de conexión, que este es como un dato aparte, por eso lo puse con asterisco, que tiene que ver, el sistema de conexión puede ser una bajada de alimentación enteral, si lo voy a ocupar para alimentación, con un depósito o sistema de aspiración para recibir los contenidos, y también si va a quedar cerrada o ocluida con una jeringa o llave 3 pasos para la administración de medicamentos, ¿ya? Entonces, en los materiales sale que el sistema de conexión sale con asterisco porque puede ser cualquiera de esos tres. ¿De qué va a depender? De para qué le indicaron la sonda, de cuál es el diagnóstico de la paciente, pero ustedes tienen que tenerlo claro porque acuérdense que no pueden dejar la sonda abierta, ¿ya? Ese es otro dato importante también. Y aquí nos vamos a la parte del procedimiento, ¿ya? Que es la ejecución del procedimiento, que es la cuarta etapa. Tamara me pregunta, en el sentido de que sea una sonda nasogástrica, ¿no necesitaría eventualmente cotonitos como para limpiar el orificio nasal, por ejemplo? No necesariamente, Tamara. Si el paciente tiene un buen aseo, se duchó, se sonó, no requiero nada más. Pero ahí va a depender de la valoración que usted haga. Si es un paciente en situación de calle, si es un paciente que está con mucha secreción, a lo mejor hasta voy a tener que hacer una aspiración de secreción antes de poner la sonda. Por eso depende de la valoración. Si usted valoró y encontró que tendría que realizar algún tipo de aseo con suero y con algodón, lo puede hacer sin problema. Ya lo mismo si lo va a poner orogástrico, a nosotros nos pasa en los recién nacidos que tenemos que generalmente aspirar, si es que tiene mucha secreción el recién nacido y se va a poner sonda. También se podría hacer, ¿ya? Eso, entonces nos vamos a la ejecución del procedimiento. Esta es la parte que ustedes, junto con la valoración, junto con la planificación, que son los materiales, esta parte de la ejecución se las tienen que saber, chicas, de memoria, ¿ya? De memoria, porque en realidad, sabiéndose esto, aunque nosotros no hayamos hecho taller y no hagamos el procedimiento en vivo, si en algún momento les toca pasar por un procedimiento, se les va a hacer mucho más fácil, ¿ok?
El procedimiento ustedes saben que siempre va a partir por lavarse las manos. Si yo no les he indicado que ustedes ya ingresaron a la jornada de trabajo, el lavado de manos es de inicio de jornada que dura más minutos. Si ya yo estoy en el turno y he realizado otros procedimientos, es un lavado solamente recurrente por menos tiempo, pero es lavado clínico de manos. Luego de esto voy a comprobar la presencia del brazalete de identificación y voy a verificar los datos, que sea el paciente al que le indicaron, ¿cierto? Que yo valore, etc. Me voy a preparar el material, que es el material específico que va a depender de la necesidad del sondaje. También tenemos que asegurar que la totalidad del material se lleve en el carro o en la bandeja auxiliar, no devolverme, yo ya les dije. Y también la preparación personal. Yo me tengo que situar a la derecha del paciente si este es diestro, para ponerle la sonda, ¿ya? En la preparación del paciente, identifico al paciente, le explico cómo puede colaborar, lo pongo al paciente en decúbito supino, recostado en la cama o en ángulo de 45, que puede ser Fowler o semi-Fowler. ¿Ya? Ese es un dato importante. El paciente no puede estar de pie, porque a mí mi paciente poniéndole la sonda se puede desmayar. Entonces no podría, ya tiene que ser sentado al menos. Y en la ejecución, que es la parte de la etapa cuarto propiamente tal, porque todo lo demás fue valoración, preparación, etcétera, voy, me lavo las manos, me pongo los guantes de procedimiento, mido la distancia. Este es un dato súper importante. Si ustedes nunca han puesto sonda, esto no se le puede olvidar. Mido la distancia de la porción de la sonda que está introducida, ¿cierto? Extendiéndola desde la punta de la nariz hacia el lóbulo de la oreja. Esa es la primera punta que voy a medir, ¿cierto? Y luego de ahí bajo desde la oreja hacia la parte baja del extendor, que es la apófisis sifoides. Eso es lo que me va a indicar, o ahí tengo que hacer la marca, ya con tela de papel, que es lo que yo voy a introducir en el usuario. No sé si se entendió cómo es la medida. ¿Sí? Mido de la nariz, la punta de la sonda, la nariz, lóbulo de la oreja, hasta la apófisis sifoides. Y el de esa parte que llega abajo, la marco con la sonda, porque eso es lo que voy a tener que introducir, y esa parte tiene que quedar afuera en la parte nasal, ¿sí? Afuera en la parte de la nariz, de los orificios nasales. Luego de esto voy a introducir la sonda por uno de los orificios nasales, ¿cierto? Si es nasogástrico. Aquí hay otro dato importante. Primero, yo le voy a pedir a mi paciente para introducir la sonda que esté con el mentón apoyado, ¿cierto? En exponiendo la nasofaringe, cuando yo recién voy a introducir. Y cuando yo paso, ¿cierto?, la primera parte de la nasofaringe, le pido al paciente que extienda la cabeza. Entonces, que el mentón quede hacia arriba, porque ahí como ya pasó la primera parte, la primera vuelta a la sonda, cuando le pido que suba, se hace más fácil poder introducir la sonda. No sé si se entiende, chicas. ¿Ya? Y voy progresando lentamente con la sonda, lentamente le digo a mi paciente, tome aire, ¿cierto? Respire, trague, porque así la sonda va a ir pasando más rápido, ¿ya? Y verifico también que la sonda se encuentre en la cavidad faríngea y no enrollada en la boca, como nos mencionó la compañera. Y a partir de ese momento, que ya sé que pasó a cavidad faríngea, le pido al paciente la colaboración deglutiendo saliva, bebiendo un sorbo de agua. Ojo, si mi paciente no está con náuseas ni con vómitos, le puedo decir que absorba agua. O si no, tengo más riesgo de aspiración, ¿ya? Y así voy a ir conduciendo el trayecto de la sonda hasta que la introducción llegue hasta la marca. Y deje de introducir la sonda al llegar a la señal establecida. Luego de esto voy a inyectar 20 cc de aire por la sonda. ¿Por qué no inyecto agua? Porque si la sonda quedó puesta en el pulmón y al paciente le inyecto 20 cc de agua, voy a hacer que mi paciente se ahogue. En cambio, si inyecto aire, ¿cierto? Si está en otro lugar la sonda, no hay tanta dificultad, ¿ya? Mientras yo estoy introduciendo el aire, ¿cierto? Tengo que tener el fonendo puesto porque voy a ocultar el epigastrio. Si la sonda está bien puesta, vamos a oír un ruido característico, es un ruido, para que ustedes se hagan una idea, parecido a cuando uno dice, uy, me está sonando la guatita, ¿cierto? Que es como un ruido como de movimiento intestinal. Ese es el ruido que nosotros vamos a sentir, ¿ya? Para que ustedes sepan. Y si está en pulmón, no, porque es como que el paciente estuviera recibiendo aire en pulmón, entonces no suena nada, ¿ya? ¿Y qué más? Tengo que fijar con tela adhesiva la nariz en forma longitudinal para evitar erosiones. Esta parte de la fijación, no sé muy bien cómo enseñárselas, pero en realidad voy a cortar un trozo de tela, lo voy a partir como un pantaloncito. Está un trozo de tela que es como de 2 centímetros y en el medio voy a partir la mitad de la cinta. Y esa parte que quedó como la parte de arriba, ¿cierto? Que no está partida, la voy a pegar en un extremo. Y el otro lo voy a ir enrollando.
¿Ya? No sé si hay como que esa parte se entiende de la tela. O no tanto. A ver, ya, a ver, espera un poco. Uy, corté un trozo de tela, ¿cierto? Que es como de este porte la tela. Lo voy a partir en el medio, ¿ya? Lo voy a partir en el medio hasta la mitad, ¿cierto? Hasta ahí, quedó partido hasta la mitad. Esta parte, que es la que quedó gruesa, la voy a poner en la cara del paciente. Y esta parte del pantalón se enrolla en la sonda. ¿Ya? Eso es lo que hace. Entonces, esta parte queda fija, esta parte queda enrollada obviamente en la sonda. Imagínense que está la sonda ahí, entonces yo la enrollo para que no se desprenda. No sé si ahí como que les aclaro un poco más. ¿Alguien me está hablando? Sí, ahí sí. ¿Sí? Sí, se entendió. Ya, perfecto, ahí sí se entendió. Es como eso para fijarlo. Ahora, hay múltiples formas. En general siempre se ocupa este pantaloncito para las sondas y para las vías venosas. Y obviamente yo después tengo más expertise. Ah, mire, le voy a poner uno por abajo, el otro enrollo un puro lado, pero eso es como lo básico de enrollar para que no se corra la sonda. ¿Qué más? Luego de que ya sé que la sonda está en estómago, voy a aspirar contenido, porque ahí obviamente termino de confirmar que efectivamente la sonda está en el estómago. Y para esto, luego de identificar el contenido gástrico, voy a poner la bolsa de aspiración o pongo el tapón o lo que vaya a utilizar. Ya vimos cuáles son los sistemas, ¿cierto? De acuerdo al objetivo del procedimiento. Luego de esto, le voy a explicar obviamente al paciente que terminó el procedimiento, voy a eliminar el material, me lavo las manos y registro. ¿Ya? Todos los procedimientos que nosotros veamos va a ser, termino de eliminar el material. Ojo aquí hay otro dato importante. Si yo, por ejemplo, puse la sonda y solamente introducí a la nariz y no tuve contacto con fluido, yo con esos mismos guantes de procedimiento recojo todo, elimino el material, ¿cierto? Me saco los guantes, obviamente, me lavo las manos y registro. Pero es distinto, por ejemplo, si yo puse una sonda vesical y tuve manipulación de los genitales del paciente. Si yo toqué los genitales, yo no puedo estar recogiendo el material con esos mismos guantes. ¿Por qué? Porque voy a contaminar todo, las asas del carro de procedimiento, que hay que tener mucho ojo con eso. Yo en realidad siempre les recuerdo y le hago mucho hincapié en que tengan mucha precaución. Si yo toqué genitales, ustedes van a ser matronas, saben el tema de ITS, y voy a dejar todo contaminado. O sea, la próxima colega que venga y venga a tomar un examen, por ejemplo, ya va a estar con las manos contaminadas, a pesar de que se las haya lavado, etc. Entonces, ojo con el manejo. Si yo mis guantes voy a tocar algo que voy a dejar, ¿cierto?, algún tipo de secreción, mejor me saco los guantes y me cambio los guantes. Porque para retirar el material también voy a tener que tener la precaución de no contaminarme yo. Si toqué, por ejemplo, alguna parte o saqué un trozo de sonda o lo que sea. Entonces, ojo con esa parte del tema de IAS y de precauciones y manejo de precauciones estándar, ¿ya? Eso, con respecto al procedimiento. No sé si hay dudas o consultas ¿Profe? hasta acá. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si hicimos eso vesical, o sea, la sonda vesical la pusimos y tocamos genitales, entonces ya, nos sacamos los guantes y después hay que ponérselos de nuevo para recoger los residuos, o sea, para eliminar lo demás. Es que, claro, si estoy sin asistente, sí, porque hay dos opciones. Yo a mi asistente le puedo decir, llévese usted el carro de procedimiento y yo en la mano me llevo lo que está contaminado o lo elimino inmediatamente al basurero ahí. ¿Ya? Pero si si puse la sonda sola y ahora tengo que retirar el material y llevármelo al área sucia y llevarme el carro, sí me tendría que sacar los guantes. Y me vuelvo a poner guantes de procedimiento aunque no me lave las manos porque es solamente para protegerme yo. No sé si se explica, Ya, para pues. protegerme yo de que lo que voy a tocar que está contaminado no me contagie a mí. Ya. No sé si se entiende, Gracias, chicas. profe. Sí, ¿Sí? ahora sí. Ya. Entonces, ojo con eso. Si tengo un asistente, a lo mejor yo me llevo la bandeja y todo en la mano solamente. Le digo a mi técnico, por favor, ¿usted se podría llevar el carro? Entonces yo no lo toco. Entonces elimino el material sucio, que no voy a haber tocado ni abierto puerta, ojo, las manillas, ni nada. Lo dejo encima y ahí me puedo sacar los guantes. Lo importante es que a mí me interesan dos cosas. Uno, que se preocupen de no contaminar los carros, las manillas, porque tienen que pensar en el resto de las colegas y en ustedes mismas que después lo van a tomar. Y lo segundo, que se preocupen de ustedes de cuidarse. Si voy a tomar, de repente, no sé, hay cosas que a lo mejor no son de tanto riesgo. Nuestras TENS en general no toman la chata, por ejemplo, con guantes de procedimiento. Y deben tomarla con guantes de procedimiento porque la chata no se esteriliza. Por lo tanto, tienen riesgo de contagiarse algo en las manos. ¿Ya? Entonces, hay que también educar a nuestros TENS porque de repente es como, no, señorita, yo llevo 40 años y siempre lo he hecho así.
Sí, pero hay que educarle y decirle, y bueno, hay HPV, hay verruga, hay un montón de cosas que se pueden contagiar igual a través de las manos, ¿ya? Eso principalmente. Eso con respecto a la ejecución del procedimiento. ¿No hay más dudas ni consultas? ¿No? Ya. Entonces, algunas observaciones. Hay que usar ropa adecuada para cada caso, ya dijimos, ¿cierto? No es necesario emplear una técnica estéril, es solo una técnica limpia. Asegurarse que el paciente no tenga prótesis dental y en el caso de que la sonda pasara a tráquea y el paciente empieza a toser y tiene signos de hipoxia, porque obviamente está la sonda, el paciente no puede respirar bien, tengo que retirar la sonda rápidamente. Es decir, yo estoy introduciendo y el paciente se empieza a ahogar, yo retiro la sonda rápido, ¿ya? En un solo movimiento, para que lo tengan en consideración. Y lo otro es que tengo que verificar alergias al látex o alergias a el material de la sonda, que no se olviden de eso tampoco. ¿Qué otro dato es importante? El tema del mantenimiento de la sonda nasogástrica. ¿Ya? La limpieza es diaria de la fosa nasal ocupada por la sonda con suero fisiológico. La compañera Tamara les había dicho a ustedes si había que limpiarlo previamente. Dijimos que depende de la valoración. Pero una vez puesta la sonda, sí o sí tengo que limpiar una vez al día, por lo menos la sonda por el orificio ocupado, porque va a tener mucha más secreción, porque obviamente hay un cuerpo extraño, ¿cierto?, en la cavidad nasal. Y lo otro importante es que hay que cambiar la fijación de la sonda tantas veces como sea necesario. Nos pasa principalmente en los recién nacidos. Por ejemplo, nosotros le ponemos la sonda en un lado, fijamos hacia arriba, fijamos hacia el lado, fijamos hacia abajo, porque provoca irritación. A pesar de que ocupemos telas de papel, que no son tan irritantes como las plásticas, igual al paciente le va a erosionar, en la nariz igual, entonces le pongo hacia arriba la fijación, le pongo hacia el lado, le pongo hacia la boca. Por eso yo les decía, pueden ir jugando con ese tema del pantaloncito, ¿ya? ¿Qué más? Profe, Dígame. una consulta, en la limpieza de la fosa nasal, ¿se le tiene que aplicar así como el suero fisiológico directo? Porque yo he visto que son como unas patillitas como con una manguerita alguna. ¿O se No, tiene que hacer con algún cotoncito o algo? exacto, se puede hacer de varias formas, pero lo mejor es hacerlo con un algodón, con suero o con agua bidestilada o con un cotonito que uno puede introducir para limpiar. Ay, gracias. ¿Ya? Ya de nada, Anaís. ¿Qué otra cosa? Hay que retirar cada día unos 5 o 6 centímetros la sonda y volver a introducirla para evitar posibles erosiones en la mucosa gástrica. Ustedes imagínense que la sonda va a quedar en el estómago apoyada. Entonces, si yo la mantengo todo el tiempo ahí, va a quedar en el mismo lugar y ese lado se erosiona. Distinto es si yo la retiro, después la sonda queda más abajo, queda más al lado, queda más al otro lado. Por eso se tiene que mover, ¿ya? Para que no se erosione la mucosa internamente. Y volver a introducirla y evitar posibles erosiones, como les decía, en la mucosa gástrica. Hay que vigilar la permeabilidad y la limpieza de la sonda. Si yo puse un medicamento, ¿cierto? Tengo que limpiarla y tengo que probar. Espérenme, chicas, que justo me están llegando unos mensajes. Tengo que probar que efectivamente, ¿cierto?, la sonda está permeable. Es decir, yo nunca, antes de poner, por ejemplo, un medicamento, lo voy a poner directamente. Yo primero conecto una jeringa, aspiro para ver que tengo contenido gástrico y luego de eso aplico el medicamento. Ya es lo mismo como si yo estuviera en vena. Yo, llegué a la vena, yo primero aspiro para probar que tiene sangre, que estoy en vena y de ahí aplico el medicamento. ¿Ya? Porque si no me arriesgo a que esté en otro lugar y voy a estar administrando un medicamento en un lugar que no corresponde, incluso en la vía aérea, ¿ya? Y con el riesgo de que mi paciente haga una aspiración. ¿Qué otra cosa? Hay que cambiar la sonda cada 8 días como máximo, si la sonda es de silicona, y se puede prolongar más, se puede prolongar igual algunos días, pero esto en realidad es súper variable. Las sondas que ponemos nosotros en general nunca van a ser por más de 3 a 4 días, sería muy raro. Si requiere más tiempo, también hay que pensar en otro tipo de sonda. Ya a lo mejor no es la nasogástrica la que requiere el paciente. Entonces, no sé, supongamos que fuera de látex, menos días, y si es de silicona se puede prolongar, pero no es lo común, porque significaría que mi paciente necesita otra sonda, ¿ya? Y como menciona acá también, para evitar la entrada de aire al estómago, lo que puede causar distensión, hay que mantener tapado el extremo distal, ¿cierto? Y también, excepto al revisar la posición de la sonda, si estoy revisando y tengo que aspirar, no puedo tenerla cerrada, ¿ya? Y también cuando tengo que revisar, cuando haga alimentación o haga irrigación de la sonda, ¿ya? No se olviden de ¿Profe? registrar, dígame.
Y para verificar si el usuario es alérgico al látex, ¿le pregunto solamente o se realiza otro procedimiento? No, solo le pregunto si es alérgico al látex, a la silicona o al material de la sonda. Solo le pregunto. ¿Ya? En el registro va en la hoja de atención de matrona, ¿cierto? Una vez efectuado el procedimiento, pongo la hora de colocación de la sonda, el calibre de la sonda, el motivo de la instalación y el aspecto y la cantidad de contenido evacuado, porque puede ser contenido gástrico amarillento, puede estar verdoso, puede estar sanguinolento, etcétera, etcétera. ¿Ya? De ahí nos vamos con las complicaciones. Espérenme, chicas, déjenme ver cuánto. Ay, nos queda poquito. Nos queda poquito y ya terminamos. Nos vamos con las complicaciones que son irritación nasal, erosión cutánea, rinorrea, sinusitis. Otra complicación frecuente cuando yo pongo una sonda es la epistaxis, ¿cierto? ¿Saben lo que significa epistaxis? ¿Sangrado nasal? Sangrado nasal. Ya vayan haciéndose con estos términos que mañana también les voy a avisar, la famosa libreta, porque se tienen que ir aprendiendo estas consideraciones. Ya, otra complicación son los vómitos y la aspiración. Y ojo que si yo aspiro contenido gástrico o aspiro medicamento, puedo hacer una neumonía por aspiración. ¿Ya? Secundaria la respuesta nauseosa y también puedo tener parálisis faríngea, parálisis de las cuerdas vocales, aspiración secundaria por posición incorrecta de la sonda. Entonces, por eso yo les digo, las complicaciones en general son más grandes que los beneficios que puede tener un paciente con el tema de la sonda. Por eso cada vez se utiliza menos. Sí, ahí me puso Natalia de lo que es epistaxis. Sí, bien Natalia también. ¿Ya? Eso con respecto a las complicaciones. ¿Qué otros aspectos a considerar? Ya dijimos, el aseo, la rotación del sitio de fijación, valorar el orificio nasal en busca de lesiones. Si hay lesiones, me tengo que cambiar al otro orificio. Valorar el contenido gástrico previo. Cuando yo recién pongo la sonda y ya sé que estoy en estómago y aspiro, tengo que ver también cómo está el contenido. ¿Por qué? Porque después voy a alimentar a lo mejor a mi paciente y tengo que saber cómo estaba previamente. ¿Estaba sanguinolento o ahora el alimento le produjo algo, etcétera? No se olviden al finalizar de alimentación, de medicamentos, de cualquier introducción por la sonda, tengo que lavar la sonda, que el paciente siempre debe estar semisentado cuando tiene alimentación enteral, ¿ya? Porque si no mi paciente se puede ahogar, y el registro exacto del contenido, o sea, cuánto cc lo tengo que medir, las características, la cantidad, ¿ya? Y obviamente valorar si está con distensión abdominal, con náuseas, con vómito, dolor, o si no, se retira la sonda, ¿ok? Y finalmente, para el retiro de sonda súper cortito, la sonda se retira inmediatamente una vez que cumplió la función. Ya no requiere más alimentación por sonda, se saca inmediatamente. Se debe realizar un seguimiento posterior considerando los ruidos intestinales, las náuseas, los vómitos, la integridad de los tejidos nasales y obviamente comunicar al médico de turno cualquier anomalía. Y acá lo mismo, el procedimiento de retiro de la sonda, ustedes valoraron, ¿cierto? Ya se le indicó al médico retirar la sonda. Reúnen el material, que es la etapa 3 de planificación. Aquí es mucho más simple: guantes, jeringas, suero, basurero, el contenedor de cortopunzantes, pechera o lentes si se usa, y gas o papel absorbente para limpiar la sonda durante el retiro. Acuérdense, en la ejecución, ¿cierto? Identifico al paciente, le explico al paciente, a la familia en qué consiste el procedimiento, me lavo las manos, pongo los guantes de procedimiento, pongo al paciente en Fowler o en la posición que más tolere. Voy a introducir primero 10 cc de agua en la sonda para que cuando yo saque la sonda no tenga contenido gástrico, porque acuérdense que el contenido gástrico tiene un pH, ya que es más ácido, por lo tanto irrita todo hacia arriba, ¿cierto? Todo lo que viene subiendo, lo que es faringe, nariz, ¿cierto? Todo se lo irrita, por eso lo tengo que limpiar. Y en pacientes pediátricos obviamente es de 3 a 5 cc. Pinzo o tapo la sonda, saco la fijación en el pantaloncito, le pido al paciente que haga una inspiración profunda y una expiración lenta y empiezo a retirar la sonda suavemente con un movimiento continuo. No es rápido, es continuo, ¿cierto? De una sola vez, pero continuamente, limpiándola con una gasa. ¿Por qué? Porque ustedes van a ir sacando y igual va a quedar un poco de contenido gástrico. Para eso es la gasa o el papel absorbente. Yo afuera de la nariz y de la sonda le pongo el papel absorbente a mi paciente para ir sacando, para que la sonda se vaya limpiando, ¿ya? ¿Y qué más? Deposito la sonda en la bolsa de residuos, mantengo y enseño al paciente que permanezca en Fowler, ¿cierto? Por lo menos 30 minutos para que no vaya a hacer una aspiración, ¿ya? En el caso de que vengan vómitos, voy a eliminar el material, me lavo las manos y registro. Eso con respecto al retiro de la sonda, ¿ya?
Entonces, chicas, con eso ya terminamos la presentación y les voy a dar las siguientes indicaciones.